Vamos a ver distribuciones en el muestreo de una proporción. Vamos a ver el siguiente ejemplo, en el que me dicen que en una población se desea conocer la proporción P de proporción, de alérgicos a un determinado tipo de polen. Cuando escogemos una persona aleatoriamente, solo tenemos dos posibilidades. Esa persona o es alérgica con una probabilidad P, o no lo es con una probabilidad 1 menos P. Al coger una muestra aleatoria, en este caso, por ejemplo, de 200 personas, resulta que en este ejemplo nos dicen que 15 de ellas son alérgicas. 15 de 200. Entonces nosotros lo que tenemos es una proporción de personas alérgicas en esa muestra. 15 de 200. En este caso nos da 0,075. Cuando se trate de trabajar con proporciones en una muestra, lo vamos a marcar siempre con un circunflejo. Acordaros de ese detalle. Las proporciones en las muestras siempre con un circunflejo. El problema que tenemos es que si en lugar de coger esa muestra, cogemos otra formada por 200 personas, es muy probable que en lugar de 15 alérgicos nos dé otra cantidad diferente, 13 por ejemplo. Si cogemos otra muestra diferente formada por 200 personas, puede ser que nos salgan 20 personas alérgicas. Por lo tanto, lo que tenemos es que esa variable aleatoria que nos da el número de alérgicos en la muestra es una binomial, por lo que os comenté antes, y además resulta que como la cantidad de alérgicos que nos pueden salir en los distintos tipos de muestras formadas por 200 personas es diferente, lo que tenemos es una nueva variable aleatoria. Esa nueva variable aleatoria a la que vamos a llamarle P circunflejo, que es la proporción en las muestras de personas alérgicas. Esa nueva variable aleatoria, a la que vamos a llamar P circunflejo, se va a aproximar siempre por una normal, pero siempre que el tamaño de la muestra sea suficientemente grande y los valores de P y Q no se aproximen ni a 0 ni a 1. Esa normal va a ser de media P y de desviación típica P por Q dividido entre N, todo dentro de la raíz cuadrada. Bien, ¿por qué? En una binomial tenemos que recordar que la esperanza, la media, es N por P, donde P es la probabilidad de la binomial. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de N por P por Q. Pero recordad que estamos trabajando con muestras. Entonces, si las muestras son de tamaño N, la esperanza de la proporción en las muestras es la esperanza de la variable dividido entre el tamaño de las muestras, con lo cual me va a quedar solamente P. Y lo mismo va a pasar con la desviación típica, es decir, va a ser la raíz cuadrada de N PQ dividido entre N. Si racionalizamos y simplificamos, me queda la raíz cuadrada de P por Q dividido entre N. Básicamente, con lo que os tenéis que quedar es con lo siguiente. Si las muestras son de tamaño suficientemente grande, esta variable aleatoria nueva, P circunflejo, se va a aproximar siempre por una normal de media P y de desviación típica la raíz cuadrada PQ dividido entre N. A partir de ese momento, todos los problemas se van a transformar en el cálculo de una probabilidad mediante una distribución normal, que ya sabéis hacerlo. Vamos a ver nuestro primer ejemplo, que es un ejemplo que viene resuelto en el libro, que nos dice lo siguiente. Para estimar la proporción
de piezas defectuosas producidas por una máquina, se elige al azar una muestra formada por 150 piezas, de las que 30 resultan defectuosas. Es decir, fijaros, nos dan el tamaño de la muestra, 150, y nos dicen cuántas de ellas son defectuosas. En realidad, lo que nos están diciendo es la proporción de piezas defectuosas en la muestra, es decir, P circunflejo. Me piden un estimador de la proporción de piezas defectuosas y su varianza, y después me piden que calcule una probabilidad de que más del 25% sean defectuosas, es decir, más de un 25%, 25 entre 100 es una proporción. La probabilidad de que en la muestra más del 25% sean defectuosas. Bien, vamos entonces a resolverlo para que veáis que es muy fácil. Vamos a resolver el apartado A. P circunflejo es un estimador de la proporción de piezas defectuosas en la población. Recordar que habíamos comentado que la proporción es un buen estimador, la proporción en la muestra es un buen estimador de la proporción de la población. En este caso habíamos visto, habíamos comentado antes, que me dan el tamaño de la muestra, que es 150, y me dicen la cantidad de piezas defectuosas, que en este caso son 30. Esto me da como resultado 0,2. Me piden la varianza. ¿La varianza de quién? Pues la varianza de esta nueva variable aleatoria. La varianza es P circunflejo, Q circunflejo dividido entre n, 0,2, 0,8 dividido entre 150. Introducimos estos valores en la calculadora y me da 0,01. Esto es lo que me piden en el apartado A. Nos vamos al apartado B. Recordamos lo que nos pedían en el apartado B. La probabilidad de que más del 25% sean defectuosas. Es decir, lo que me están pidiendo es una probabilidad de que P circunflejo sea mayor que el 25%. 0,25. Tener cuidado, 25%, 25 entre 100, no pongáis 25. Lo que tengo que tener en cuenta es que P circunflejo sigue una normal, P circunflejo, raíz cuadrada PQ dividido entre n, porque el tamaño de la muestra, que es 150, es mayor o igual que 30. El tamaño es suficientemente grande. Esta normal, si sustituimos y hacemos operaciones, el circunflejo, recordamos que es 0,2, introducimos estos valores en la calculadora y me da 0,0316. Ya tengo la normal con la que nosotros vamos a trabajar. Lo que me están pidiendo es la probabilidad de que el circunflejo sea mayor que 0,25. Esto es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor que 0,25 menos 0,2 dividido entre 0,0316. Puedo trabajar
con esta precisión o puedo trabajar aproximando a 0,3. En este momento se trata de un problema de cálculo de probabilidades de una normal 0,1. Introducimos estos valores en la calculadora y me da 1,52. Esto es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,52. La tabla de la normal 0,1, buscamos el correspondiente valor, 0,9357, y como resultado final me da 0,0643. Y ya hemos terminado el problema. Vamos a ver otro ejemplo, que es, vais a comprobar que es exactamente igual que el anterior. Me dice lo siguiente: de una muestra aleatoria formada por 500 personas residentes en una determinada ciudad, resulta que 350 utilizan habitualmente el transporte. Lo usan. Con lo cual, fijaros que estamos trabajando con una muestra formada por 500 personas, de las cuales 350 de esas 500 usan habitualmente el transporte. El apartado A me pide distribución aproximada de la proporción de usuarios habituales de transporte público. Este apartado, aunque no me lo pidieran, lo tengo que calcular igual, lo tengo que contestar igual. Y el apartado B, calcular la probabilidad de que menos de la cuarta parte de los habitantes no utilicen el transporte público. Tenemos que tener un poquito de cuidado porque me están preguntando lo contrario, es decir, me están preguntando los que no lo utilizan, es decir, más del 0,75. Fijaros, hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, vamos a ver. En el apartado A tengo que escribir quién es P circunflejo, lo saco del enunciado, la proporción de usuarios, fijaros, en la muestra, P circunflejo, de usuarios habituales de transporte público. P circunflejo, ya sabemos que sigue una normal P raíz cuadrada PQ dividido entre N. Lo único que tengo que hacer es comprobar que efectivamente se puede aproximar mediante esta normal. El tamaño de la muestra es suficientemente grande, es mayor o igual que 30, por lo tanto puedo hacer esta aproximación. P circunflejo 350 entre 500, raíz cuadrada PQ dividido entre N. Introducimos estos valores en la calculadora y ya tengo la normal. Esta es la normal que yo tengo. 0,7, 0,0205. A partir de este momento se trata de un ejercicio de cálculo de probabilidades de una normal. En el apartado B recordamos lo que nos pedía: calcular la probabilidad de que menos de la cuarta parte de los habitantes no utilice el transporte público. Probabilidad de que menos del 0,25, acordaros lo que comentamos antes, probabilidad de que la proporción en la muestra sea mayor que 3/4 partes, 0,75. A partir de este momento se trata de resolver un ejercicio de una normal, z mayor que 0,75 menos la media dividido entre la desviación típica. Se introducen esos valores en la calculadora y resulta que me da 2,439. Como sabéis, en la tabla de la normal solo aparecen hasta las centésimas, con lo cual tengo que aproximar 2,44. Y a partir de este momento, este ejercicio se transforma en un ejercicio de cálculo de una probabilidad de una normal 0,1. Finalmente me da 0,0073. Vamos a ver otro ejemplo.
que me dice lo siguiente: en la elección para formar parte del consejo escolar, un alumno ha recibido el 50% de los votos desfavorables. Bueno, en este caso es lo mismo que decir el 50% de votos favorables. Si se elige una muestra formada por 40 alumnos que han votado, me pide, apartado A, igual que en el ejemplo anterior, que explique quién es la distribución que sigue la proporción de votantes que lo han votado, y en el apartado B, el cálculo de una probabilidad. En este caso, fijaros que nos dan el dato, del 40%. Haya la probabilidad de que más del 40% de los votantes nos dan la proporción. Ya veremos en otros ejemplos, en otros vídeos, qué pasa si no me dan un porcentaje, es decir, una proporción. Bien, si os fijáis, el tamaño de la muestra es 40 y eso me va a permitir calcular los datos para resolver este problema. Tamaño de la muestra 40, proporción 0,5. A partir de este momento ya puedo construir la normal que me va a permitir resolver el problema, porque el tamaño de la muestra es suficientemente grande, es mayor o igual que 30. Y además P y Q no se aproximan ni a 0 ni a 1. Por lo tanto, tengo una normal 0,5, 0,079. En el apartado B me piden la probabilidad de que más del 40%. Bueno, probabilidad de que P circunflejo sea mayor que el 40%. Acordaros, 40 entre 100, 0,4. Como yo ya estoy utilizando una normal, a partir de aquí, este problema se transforma en un problema de cálculo de una probabilidad con una distribución normal. 0,4 menos la media, multiplicando, dividiendo entre la desviación típica y resolviendo este problema de una normal, llego a la solución final, 0,8980. Fundamentalmente, lo que tenéis que recordar es siempre esta aproximación mediante esta normal, siempre que el tamaño de la muestra sea suficientemente grande.